Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta nuestra primera clase virtual de literatura, vamos a tocar el tema de literatura de la antigüedad. Antes de entrar en ello, para los que aún no me conocen, quizás soy la profesora Shirley Castro, encargada del área de comunicación, lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Hecho ese paréntesis, empecemos. Nosotros sabemos que la literatura no tiene un punto exacto, una fecha fija en el cual decir aquí empezó todo. No. ¿En qué momento creen ustedes que empezó la literatura? ¿La literatura habrá empezado con la escritura? ¿Sin la escritura no hay literatura? ¿Será cierto eso o no? La literatura empieza desde el momento donde una civilización posee una lengua, posee un conjunto de signos para expresarse. Desde el momento que una persona logra expresarse, desde ese momento existe la literatura. Recordemos que no toda literatura es escrita, también hay literatura oral. Por ende, ¿qué fue primero? ¿Lo hablado o lo escrito? Lo hablado. Siempre y cuando exista una lengua, existirá literatura. A ver, demos un repaso de cómo se da este proceso. La literatura de la antigüedad, desde sus inicios, claro, no tan detalladamente, pero sí un sesgo. Contexto histórico. Al principio el hombre era errante. Sus alimentos los conseguía mediante la caza y recolección de frutos, por lo que tenía que ir de un lugar a otro. Pero el descubrimiento de la agricultura le permitió ubicarse en un espacio determinado. Sí, lo que facilitó el surgimiento de las grandes civilizaciones. Tenemos a Egipto, Mesopotamia, Fenicia, Hebrea, griega, romana. El crecimiento de la población creó la necesidad de organizarse y por lo tanto apareció el concepto de Estado. Luego apareció el concepto de división del trabajo y así surgen los artesanos y los comerciantes. La necesidad de registrar datos y de llevar la contabilidad de los productos hace que aparezca la escritura aproximadamente 3000 años antes de Cristo, gracias al pueblo sumerio en la Mesopotamia asiática. Este descubrimiento sería decisivo para el desarrollo de la humanidad. Características de la literatura en la antigüedad. Entre las características de la literatura de la antigüedad se pueden mencionar a las siguientes. Literatura registrada en piedras o pergaminos. Los primeros textos literarios fueron registrados sobre materiales como piedras, papiros, pergaminos, etcétera. Así, progresivamente, la tradición oral fue cediendo a las funciones escritas. Tuvo un carácter religioso y mitológico. Sus temas están dedicados a explicar el origen del hombre y del universo. Estas concepciones cambian de un lugar a otro, de una cultura a otra cultura. En sus textos también se exalta a los dioses como creadores del mundo y como seres rectores de los destinos del hombre. Por ende, trataban de transmitir que nuestro destino ya estaba predestinado, nuestro destino predestinado que acabo de decir, por Dios, pero ustedes me entienden. Bien. Intención moralizante. Brindan modelos de comportamiento que se rigen por normas de fiel cumplimiento. Y por último, quizás no se puede ver porque lo tapa mi cámara, pero acabo de poner la imagen de Hércules. Sus personajes son los grandes héroes que tienen poderes sobrenaturales, con características divinas y que incluso pueden tener comunicación con los dioses. La escritura. Importante elemento y factor en el desarrollo de la literatura. Veamos cómo fue evolucionando ello. Bien, en sus inicios, los sumerios utilizaron la escritura con fines comerciales, como ya lo mencioné. Hacían dibujos grabados a modo de
cuñas en tablillas de arcilla. De allí el nombre de escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme le pertenece a los sumerios, a la cultura caldeo-asiria. Siguiente. Los jeroglíficos egipcios de carácter sagrado aparecen entre el año 3000 a 2500 a.C. Los utilizaban como medio de comunicación con sus dioses. Eran escrituras sagradas, no cualquiera las podía dominar. Bien, aquí. Los fenicios fueron los primeros en crear un alfabeto, considerado el primer antecedente que reglamenta la escritura. Estuvo conformado por 22 signos consonánticos sin elementos ideográficos. Aquí tenemos la base de nuestro alfabeto, de nuestro abecedario actual en los fenicios. Pasemos a la literatura hebrea. Los hebreos fueron los primeros en creer en un solo Dios, creador del universo. Su historia y creencias forman parte de la Biblia, que constituye la muestra más grandiosa de la literatura hebrea de la antigüedad. La Biblia es la base de las religiones judías y cristianas. Empezó a ser escrita hace más de 3000 años antes de Cristo. Inicialmente la Biblia era un conjunto de relatos y poemas que se transmitía de generación en generación. ¿Quiénes lo hacían? Los sacerdotes y creyentes. Los autores de la Biblia fueron reyes, pastores y profetas finalmente, ¿no? Bien, la Biblia se divide en 2. El Antiguo Testamento, que consta de 46 libros donde se relata la historia de los hebreos, y el Nuevo Testamento, el cual consta de 27 libros donde se relata la vida, muerte y resurrección de Jesús. Génesis, fragmento. A continuación vamos a desarrollar una pequeña lectura, un pequeño fragmento sobre la Biblia. Ustedes ya lo conocen. Génesis, el inicio. Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra, empero, estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo pues Dios: sea hecha la luz. Y la luz quedó hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y así de la tarde aquella y de la mañana siguiente resultó el primer día. Dijo asimismo Dios: hay un firmamento o una grande extensión en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento, y quedó hecho así. Y al firmamento llamó Dios cielo, con lo que de tarde y de mañana se cumplió el día segundo. Dijo también Dios: reúnanse en un lugar las aguas que están debajo del cielo, y aparezca lo árido seco. Y así se hizo. Y al elemento árido diole Dios el nombre de la tierra, y a las aguas reunidas las llamó mares. Y vio Dios que lo hecho era bueno. Dijo asimismo: produzca la tierra hierba verde, y que dé simiente y plantas fructíferas que den fruto conforme a su especie, y contengan en sí mismas su simiente sobre la tierra. Y así se hizo. Y de la tarde y mañana resultó el día tercero. Dijo después Dios: haya lumbreras o cuerpos luminosos en el firmamento del cielo, que distingan el día y la noche, y señalen los tiempos o las estaciones, los días y los años, a fin de que brille en el firmamento del cielo y alumbren la tierra. Y fue hecho así. Hizo pues Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que presidiese el día, y la lumbrera menor para presidir la noche, e hizo las estrellas. Y colócalas en el firmamento o extensión del cielo, para que resplandeciesen sobre la tierra. Con lo que de tarde y mañana resultó el día cuarto.
Dijo también Dios, produzcan las aguas reptiles animados que vivan en el agua y aves que vuelen sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. Creó pues Dios los grandes peces y todos los animales que viven y se mueven producidos por las aguas según sus especies, y asimismo todo volátil según su género. Y vio Dios que lo hecho era bueno, y bendijo diciendo, creced y multiplicaos y henchid las aguas del mar, y multiplíquense las aguas sobre la tierra. Con lo que de la tarde y mañana resultó el día quinto. En todo este fragmento nos cuenta la creación del mundo. Nos narra desde el primero hasta el quinto día cómo creó Dios el día y la noche. Separó el cielo de la tierra. Diferenció el día de la noche creando las estrellas, ¿verdad? Luego pobló la tierra y pobló los mares. Todo ello lo hizo en 5 días. Es un pequeño fragmento de la creación de Génesis. Pasemos a la siguiente literatura. Literatura india. La India está situada en Asia y es uno de los países más poblados de la Tierra. En su territorio se desarrolló la civilización indoeuropea. El idioma que utilizaron fue el sánscrito, antigua lengua de los sacerdotes brahmanes. Aquí entra ello. La historia y la cultura de la India se desarrollaron en torno al brahmanismo de Brahma, el espíritu supremo. Su dios supremo era el dios Brahma. ¿Cuál era el precepto de este dios? Todo lo creado y nacido de este dios, a él ha de volver. Los brahmanes eran los sacerdotes los que difundían esta religión. Y bien, ¿por qué dice que todo giraba en torno a su religión? Porque esta religión era tan dominante que influía hasta en las clases sociales. Ustedes pueden ver en la diapositiva la imagen del dios Brahma. Tiene varias cabezas, varios brazos y bueno, se le puede ver ahí varias piernas. Esto tenía un significado. Las cabezas simbolizaban a los brahmanes, a los sacerdotes. Ellos infundían la palabra de su dios Brahma. Los brazos simbolizaban el ejército. Los muslos representaban a los artesanos y los pies eran los esclavos. Ahí tenían la composición social. Brahmanes, soldados, artesanos y esclavos. Por eso digo que esta religión influía mucho en la India, mucho. Si influía en su constitución social, ¿por qué no va a influir en su literatura? Bien, las dos grandes expresiones de la literatura india son los poemas épicos, el Mahabharata, ay, lo dije bien, el Mahabharata, hasta ya me siento india, el Mahabharata y el Ramayana. Aquí un pequeño fragmento de la obra, bueno, fragmento no, un pequeño argumento del Ramayana. Este poema épico es atribuido al sabio Valmiki. Presenta las aventuras del rey Rama, quien es desterrado a la selva con su esposa Sita. Ella es raptada por Ravana, rey de los demonios, pero es rescatada por su esposo. Rama muere, sube al cielo y desde allí vigila a los mortales. Bien, reforzamos lo aprendido. ¿Para qué se utilizaba la escritura en sus inicios? Reflexionemos. ¿Para escribir? No, pues no, para escribir no. ¿Para qué se utilizaba la literatura en sus inicios? Para comercializar. Lo utilizaban para sacar cuentas de sus comercios. Para eso fue creada la escritura. Lamentablemente no fue creada para comunicarse, no, fue para el comercio. ¿Qué características tenía la literatura de la antigüedad? A ver, vamos a ver si recuerdo. Tampoco tengo tanta memoria. A ver. Tenía intención moralizante. Tuvo un carácter religioso. En sus textos se exaltaba a los dioses como seres creadores del mundo. Tercera característica. Sus personajes suelen ser grandes héroes que tienen comunicación con los dioses. Los primeros textos fueron registrados sobre piedras y papiros
Y creo que eso sería todo. 5. Sí, respondí los 5. ¿Qué tema se aborda en el fragmento Génesis? La creación del mundo en los primeros 5 días. ¿Qué características se le atribuyen al fragmento Génesis? Según las características de la literatura antigua, las que acabo de mencionar hace dos preguntas atrás o hace una pregunta atrás, ¿cuáles de esas características le pertenecen al fragmento Génesis? No todas, ¿eh? A ver. ¿Tuvo intención moralizante? ¿Buscaba enseñar normas y valores? No, 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 no. ¿En sus textos se exalta a los dioses como seres creadores? Sí, porque en el fragmento Génesis se ve como Dios creó el mundo. Esa característica sí la tiene. ¿Sus personajes son grandes héroes que tienen comunicación? No. Ojo, en el fragmento Génesis estamos analizando solo el fragmento. No me vayan a decir, ya me imagino por ahí, no, profesora, pero Moisés tuvo contacto con Dios. Ojo que él no fue héroe, pero sí tuvo contacto con Dios. Pero ya ese es otro tema. Bien, ¿tuvo un carácter religioso y mitológico? Sí, tuvo carácter religioso y mitológico. Está mencionando a Dios, como crea el mundo. Una vez que mencionas a un Dios, ya tiene carácter mitológico y religioso. Bien. ¿Cuánta influencia tuvo Brahma en la cultura india? Uf, la religión Brahma ocupó todos los campos sociales, políticos, artísticos. Tuvo un gran apogeo en la India. Y ya les expliqué por qué. Inclusive afectó a las clases sociales, porque se basaron en su Dios. ¿Quién escribió Ramayana? Moisés, no, mentira. Valmiki. Valmiki escribió Ramayana. Hasta aquí llega la clase de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando una pequeña actividad. Cualquier consulta, cualquier duda, estoy a su entera disposición y eso sería todo. Espero que se cuiden mucho. Hasta luego.